al capítulo 28 y vamos a leer el verso 28. Aquí vemos cómo Dios ha permitido muchas cosas en la vida de este varón. Y conforme narra la escritura, vemos que hubieron situaciones duras, difíciles en la vida de este hombre. Aparte de que él era un hombre agraciado por Dios, bendecido, porque él era temeroso de Dios, bendecía su nombre, ofrecía sacrificios. Lo hacía no solamente por él, pero por su familia. Era un sacerdote del hogar y lo hacía conforme la ley lo establecía, conforme estaba establecido, conforme la ley de Dios en su corazón. No la ley escrita, porque según se cree, este libro, el libro de Job, es el más antiguo. Se cree que fue uno de los primeros libros en escribirse y todavía no existía la ley que Dios le dio a Moisés, porque lógicamente sabemos que Job existió un poquito antes. Y hablando un poquito, ¿no?, en el tiempo del Señor, es poquito. Pero fue uno de los hombres que adoraron a Dios conforme su corazón, conforme el agradecimiento y conforme lo que él conocía de Dios. Y aquí vemos cómo él responde, cómo Dios le habla y lo que le dice. Entonces que vamos a leer esta porción, verso 28. Y le dijo al hombre, Dios le dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Amén. Hoy el título que le pusimos a este mensaje es, no sé cómo lo vaya a tomar, pero bueno, así me hizo el Señor ponerle. El sabio y el tonto. ¿Cuántos sabios hay aquí? ¿Cuántos tontos hay aquí? Pues nadie, ¿verdad? Nadie quiere ser tonto. Pero conforme entremos al mensaje, veremos y nos analizaremos. Y como al final estaremos concluyendo de cuál es nuestra decisión o cuál es nuestra evaluación para tomar una decisión. ¿Ven? Entonces, que no pedir que tome asiento. Damos gracias si alguien nos visita. Por eso para aquí tenemos visitas. Dios bendiga, bienvenido. Y también damos gracias a Dios por estar aquí otra vez. Los extrañé la semana pasada. Yo sé que ustedes a mí tal vez no, pero yo a ustedes sí. Bueno, sí, ya ves, se dan cuenta. No me extrañó. Dios es bueno, ¿ven? Y parece que el calor le ha afectado a muchos, ¿verdad? A muy pocos hoy. Pero gloria a Dios por usted que vino y se dio cita para adorar al Señor como un buen siervo de Dios, como un buen cristiano fiel y verdadero, que como dice la palabra, no tiene por costumbre, ¿verdad?, no congregarse. La Biblia nos enseña de que el apóstol Pablo, como citaba a nuestra hermana Alma, escribía diciendo que no debemos dejar de congregarnos, como algunos, decía Pablo, tienen por costumbre. Y de acuerdo a todo eso es que, bueno, Dios sabe, vamos a estar hablando un poquito. Este libro de los Proverbios, que fue escrito por, se cree, el hombre más sabio que ha existido, ¿ven?, es el rey Salomón, escribió un libro llamado el libro de los Proverbios.
Y allí también encontramos lo que para muchos es un poquito más común encontrar o saber o conocer esta porción de la Escritura. Cuando leemos acerca de el sabio ve el mal y se aparta. ¿Ven? Y eso lo citamos mucho, y como cristianos, yo creo que la mayoría de los cristianos lo conocen así, lo saben así, pero cuando estudiaba, cuando oraba a Dios, decía, más vale que aclaremos bien eso y quede bien establecido de qué es lo que realmente Él quería que supiéramos y entendiéramos al leer esto que ellos escribieron. Y encontramos varias citas bíblicas, no solamente en el libro de Proverbios, acerca de que el sabio del mal y se aparta, ¿no? Que así es como más lo conocemos, o se nos hace más corto saberlo y decirlo. Pero realmente la Biblia nos lo dice de una manera diferente. Así es que voy a pedir que busque también allí, en Proverbios, especialmente el verso 3 del capítulo 22, y vamos a ver cómo es que allí lo lee. Conforme a lo que leímos en Job, encontramos que esta porción de Proverbios también es, podemos decirlo de alguna manera, parecido. Y cuando lo leemos, yo creo que usted se va a dar cuenta, como si ya usted leyó la Biblia, va a saber de lo que estoy hablando. Pero ahí dice el avisado. ¿Cuántos tienen esa versión? El avisado, dice ahí, ve el mal y se esconde. ¿Está conmigo? Estoy leyendo Reina Valera 1960. Y fíjense lo que dice allí. El avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben ¿qué? El daño. En otras palabras, Dios nos está hablando de que debemos ser sabios, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no nos pase nada malo. Y así es como lógicamente podemos decir, lo ponemos. Hoy en día los cristianos toman este verso generalmente como que si ven un peligro y más vale apartarse o tratar de evitarlo para no pasar ningún mal. Y esto con una implicación simplemente a circunstancias o situaciones de la vida. ¿Ven? Eso es lo que pasa, eso es lo que vemos. Pero lo que leemos en la Biblia va más allá de eso. Lo que la Biblia nos enseña a través de estos versos conlleva algo más, lo podría decir de una manera intrínseca, es que Dios no nos está hablando acerca de que si vemos que alguien viene por ahí con una pistola y echando balazos, usted se va a esconder, ¿verdad? Lógicamente lo debemos hacer, pero no necesariamente la Biblia se refiere a eso. La Biblia se refiere a algo mucho más que eso. Lo estoy explicando esta tarde. ¿Sí o no? Así es que, hermanos, hoy vemos que de allí el título. ¿Okay? Y es que el hombre tiene que meditar y decidir qué clase de hombre es, qué clase de hombre será. Por eso pusimos este título: el sabio y el tonto. Así es que yo quiero que al final, me gustaría saber de que al final todos salgamos de aquí como sabios. ¿A cuánto le gustaría? Ahí no diga, no me vaya a salir con que, hermano, ya soy sabio, yo sé lo que está hablando. Pues la Biblia también nos dice, no tengas más alto concepto de ti del que debes tener. Amén. Seamos humildes delante del Señor específicamente. Y aquí tres cosas que vamos a indagar un poquito en ellas. Tres cosas que nos pueden ayudar a hacer una mejor decisión, como ya lo mencioné, para salir bien, o mejor dicho,
con un mejor entendimiento, más sabios de este lugar. Y me refiero a que hay tres cosas de las que vamos a hablar. Dos de ellas, podemos decir, son clases de personas. Dos clases de personas. De estas tres cosas, según la Biblia, vemos que hay dos clases de personas. El avisado, que literalmente podemos decir conforme lo que leemos, es que si usted recibe un aviso de peligro y le debe prestar atención, ¿cierto o no? Si le dicen, si usted está en la playa y no se ha dado cuenta y alguien le grita, hay tiburones, ¿qué usted haría? Salir corriendo, ¿verdad? O se metería a nadar con ellos. Hay unos que son muy abusados. Pero le avisan y sale. O sea, el avisado, dice la Biblia, se esconde. El avisado hace caso, pone atención. Si está igualmente en una playa y le dicen, ¿sabes qué? Viene una ola muy alta, parece que es un tsunami, ¿se va a quedar allí? No, tampoco, sale corriendo. Entonces estamos hablando de que el aviso de peligro, usted le debe prestar atención. Usted tiene que estar alerta. ¿Cierto o no? Porque si hay un aviso de algo, de algún peligro, debemos protegernos. Y para eso se supone que debe de haber un aviso, para que podamos buscar refugio, protección y estar alertas, atentos. Significa que usted no va a estar distraído. Amén. El país de Israel, según se cree, era en tiempos de los profetas una tierra donde había muchos leones y otras fieras carnívoras que mataban a mucha gente. En una ocasión vemos que Sansón mató a un gran león y de ahí sacó como una adivinanza para sus enemigos. Si habían esa clase de animales. Y siempre había un aviso. Venía alguien y avisaba, ¿saben qué? No vayan por ahí porque acabo de ver un león que anda rugiendo, que anda dando vueltas por ahí. ¿A quién se le ocurriría irse por allí? Pues a nadie, ¿verdad? Pues la Biblia también hace referencia a eso. La Biblia nos dice que debemos tener cuidado. Debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien agarrar de almuerzo, desayuno o de cena. Si nos está advirtiendo la Biblia, ¿qué debemos hacer? Si Dios en su palabra nos lo está advirtiendo, ¿qué debemos hacer? Estar alertas y despiertos. Cristo lo dijo de una manera: velad y orad. ¿Ven? Debemos estar así. ¿Están de acuerdo, hermano? Yo creo que los que estaban de acuerdo no vinieron. ¿Qué pasó? Los que están aquí están de acuerdo. Es que la Biblia lo dice, no soy yo el que lo estoy inventando, la Biblia lo dice. Son dos clases de personas: el avisado, el que recibe este aviso, el que se pone alerta, el que recibe ese aviso, no se duerme. Porque como dice el dicho, ¿verdad? Camarón que se duerme, amanece en un cóctel. Esa no se la sabía. Número dos, los simples. El avisado es uno y los simples, según la Biblia, es otro. Y estos son los descuidados, son los que se descuidan, los que no quieren molestarse para nada, no se quieren esforzar en nada. Y hay miles, yo creo que podemos decir millones así. Y por más que se les advierte, por más que sabemos que lo que predicamos y decimos a ellos es la verdad, no hacen caso. Esos son los simples. Y la Biblia lo está poniendo así. No lo soy yo. ¿Amén? La Biblia lo dice.
Los avisados son aquellos que se ponen alertas cuando se les dice algo, cuando se les advierte de algo, cuando se les da un aviso de algo peligroso. Pero los simples son los que, aunque reciben ese anuncio, ese aviso, siguen igual, siguen lo mismo, siguen distraídos en sus propias cosas y no se dan cuenta que les rodea un gran problema o que puede venir una gran calamidad y no se preparan. Hello, iglesia, estamos en tiempos duros, difíciles. No sé cuántos lo saben. ¿Cuántos lo saben? Acaba de anunciar la hermana Alma de que la pandemia parece que ya se calmó. Ya mire, ya casi nadie está usando máscaras. ¿Verdad que sí? Pero los avisados estamos aquí. Sabemos que viene un peligro y venimos y nos preparamos, ¿cierto? Estamos preparándonos, estamos avisados de que viene un peligro y estamos aquí. ¿Por qué? Porque queremos estar preparados, queremos estar listos. Amén. Hay de aquellos que la pandemia los enfrió. Pobrecitos, porque se les ha predicado la palabra de verdad, se les ha dado el aviso y aún así son simples. Y no lo digo yo otra vez, es la Biblia. Ejemplos son los que oyen y no ponen atención. Hay un hecho, que es algo que sucedió, y lo leemos en el libro de Hechos, valga la redundancia, capítulo 17, en el verso 32. También en Hechos, capítulo 24, verso 25, acerca de Félix. Cuando Pablo les predicaba a estos, vamos a poner los reyes de aquel tiempo, líderes del pueblo de aquel tiempo, les predicaban y les predicaba y quedaron atónitos de lo que Pablo les enseñaba, les decía, y acerca del tiempo que venía, de un tiempo malo, de un tiempo difícil, de la hora de prueba al mundo, y que a una misma muerte nos puede acosar y llegarnos antes que a otros, o antes de que los juicios de Dios se derramen. Para una o para otra cosa debemos estar preparados. Y Dios en su palabra nos avisa acerca de eso. Nos dice, más vale que estés listo, preparado para el tiempo que te toque colgar los tenis o cuando vengan los juicios de Dios. ¿Amén? Eso debemos estar preparados. Entonces, el sabio atiende al aviso, pero el tonto sigue así. ¿Cuántos avisados hay aquí? Bueno, por lo menos lo está haciendo. Está siendo avisado. Hay unos que actúan o reaccionan así por ignorancia. Otros por exceso de sabiduría humana. Y eso era lo que le decía Félix. Le dice, uno de estos reyes le dice al siervo de Dios, no, sabes que está bien, no hay problema con eso, todo está bien. Y leemos la historia de que uno de estos reyes le dice a Pablo, oye, casi me convences, casi me conviertes a ser cristiano también. Y Pablo le dice, ay, por ese casi, quisiera que todos aquí lo entendieran y fueran salvos. Aleluya. Y ese era el deseo de Pablo. ¿Por qué? Porque era el que había mandado Dios a avisarles, a darles el mensaje de que la calamidad puede llegar a cualquiera en cualquier momento. Y que hay un tiempo específico por Dios que se van a derramar los juicios de Dios sobre esta tierra. Pobrecito del impío que piensa que nunca le va a llegar el tiempo de dar cuenta. Sí le va a llegar, ya sea durante la vida o después de la muerte. Pero tenemos que dar cuenta. Dice la Biblia que todos nos compareceremos delante del trono blanco del Señor, donde Él juzgará a todos. ¿Ven? Y ahí dice, como decía nuestra hermana, haciendo referencia a eso, nuestra hermana Elizabeth lo dijo, hay cosas que están siendo escritas
Y la Biblia nos habla de eso en el libro de Apocalipsis, en el último capítulo, acerca de cuando viene el juicio. Y dice, todos se van a compadecer delante de Dios y serán juzgados por las cosas que están escritas en los libros. Wow. Qué tremendo, ¿no? Y por el libro del Cordero, donde todos los nombres de aquellos que obedecen a Dios y que son avisados y entienden, son sus nombres escritos allí. Y todo aquel que está escrito allí no padecerá la muerte, sino que entrará a la promesa de Cristo cuando Él vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que crea en mí, dice, lo recibirá, ¿verdad? El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. En otras palabras, Él ofrecía la vida eterna y hoy en día Él es el camino para encontrar la vida eterna. Y el que no esté avisado y se ponga, como decimos allá en mi tierra, bien trucha, se lo va a llevar la corriente. Así es que, ¿qué clase de personas somos? ¿Somos de los avisados o de los simples? Los que les da cualquier cosa. Se dejan llevar por cosas de religiones. La religión, ¿sabe qué? La religión no salva. En sí, una religión, podemos decir que de acuerdo a su raíz etimológica, es como una costumbre, es algo que estás acostumbrado a hacer religiosamente. Pero cuando hablamos no de religión, sino de una verdadera adoración al verdadero Dios, es otra cosa. Y ahí es donde existe el cambio, porque religiones en el mundo hay muchas. Pero el verdadero camino hacia Dios solamente hay uno y se llama Jesucristo. Y la Biblia nos lo enseña así. Él mismo lo dijo, yo soy la verdad, el camino hacia el Padre. Y nadie puede ir a Él si no es a través de mí, lo dijo Jesús. Así es que, hermanos, estamos siendo avisados otra vez de que el tiempo difícil viene, el tiempo de ajustar cuentas viene. La Biblia nos habla en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, donde dice que si guardares la palabra del Señor, por cuanto has guardado, dice ahí, mi palabra, has sido fiel en guardar la palabra del Señor, así lo dice. ¿Cuántos lo han leído? Apocalipsis 3:10. Yo también, dice, te guardaré ¿de qué? De la hora de prueba que ha de venir a este mundo. Así es que la prueba viene. Los juicios de Dios vienen. Así es que ¿cómo nos vamos a presentar delante de Él? ¿Como simples o como avisados? Voltea al que está a su lado y sonríale porque está bien serio todo. Es que de aquí se ve todo, hermano. ¿Quién vive? ¿Por qué este mensaje? ¿Por qué hoy, hermanos? Porque hoy más que nada se tiene que predicar el mensaje de salvación. Hoy más que nunca, tal vez, porque hay mucha más gente que no conoce la verdad. Conocen otras cosas, como decía, religiones, filosofías humanas. Creen en enseñanzas terrenales, cosas que vienen en contra de la palabra de Dios. ¿Ven? Como lo que enseñan en las escuelas, en las universidades, acerca de que Dios no existe y de que Dios no es el creador y que no hay un creador y que todo es una evolución y que todo salió de una explosión que no pueden ni siquiera explicar cómo fue que ocurrió esa explosión y de dónde vino todo eso. No saben explicarlo, pero quieren negar que Dios no existe. Y buscan esos argumentos acerca de la ciencia mal aplicada a las cosas existentes y que vemos para negar a Dios. Y eso es lo difícil a veces cuando las personas son tan simples para que encuentren ellos la salvación. Tiene que ser avisado, tiene que ser despertado.
Por eso estamos aquí predicando. Amén. Por eso hacemos que hoy, que tenemos, gracias a Dios, la tecnología, esos mensajes se vayan en esas redes sociales hasta donde puedan llegar y que nos puedan oír, encuentren la verdad. Porque como digo otra vez, la religión, cualquiera que tengas, no te salva. Lo que te salva es una relación verdadera con Dios, teniendo a Jesucristo como tu Salvador. Porque hermanos, eso es lo que sucedió. Yo no sé cómo es que la gente no puede entenderlo. Algunos ni siquiera dicen, no, sí, algunos se atreven hasta a decir que Cristo no existió, que no es cierto, cuando realmente entendemos que nuestro calendario se divide el tiempo por el nacimiento de Él. Amén. Y en el calendario leemos, como dice, el año 1500 antes de Cristo. En el año 500 después de Cristo. Entonces, ¿existió o no existió Cristo? Y se atreven algunos simples a negarlo. Ahora, si Él es la verdad, si Él es el camino, si Él es la vida, ¿por qué nosotros no debemos ser avisados y dejar de ser simples? Aquí es donde nos convertimos en sabios. La Biblia nos enseña que la sabiduría, el principio de ella es el temor a Dios. Así es que si usted es un temeroso de Dios y usted es una persona que va a buscar siempre agradar a Dios, entonces usted va a dejar de ser una persona simple. Siempre va a estar alerta, porque el Espíritu de Dios está allí. Óigame, yo estoy convencido, no solamente por cosas que encuentro en la Biblia, pero convencido espiritualmente de que cuando esté por sonar esa trompeta del tiempo que marca el tiempo final de la gracia, el Espíritu Santo nos va a hacer sentir de que ya es el momento, de que ya en un minuto, podemos decirlo así, sonará la trompeta. Tienes que estar listo. Y Él te va a hacer sentir que ya en los aires se puede sentir, se puede tal vez oler la fragancia del Rey verdadero. Oh, aleluya, que va a venir y establecer su dominio, su reino en este mundo. De eso se trata, hermanos. No de una religión, no de convencer a la gente de cosas religiosas, no. Debemos convencer a la gente de que lo que está escrito en la Biblia y que Jesucristo es la verdad. Y que no hay nada más. Así es que debemos ser unas personas sabias. Debemos ser sabios. No nos comportemos como ignorantes o como tontos. Debemos ser sabios porque ya se nos ha revelado la verdad. Y la verdad es la que nos hace libres. Amén. Número 2, le dije que eran 3 cosas. También encontramos 2 acciones, 2 reacciones de las personas. Primero, la acción de ver. Estamos viendo lo que está sucediendo. Estamos viendo lo que es en realidad delante de nosotros. ¿Cuál es la verdad? Y la podemos ver delante de nosotros. El que está avisado la puede discernir y la puede ver. Entiende por los avisos de la palabra de Dios y por los ejemplos de la historia también, que el pecado trae mal. Dios nos advierte y nos dice: toda alma que pecare, ésta morirá. Fíjense lo que está diciendo la palabra. Y eso es lindo de entenderlo, porque si usted no lo entiende como debe ser, va a estar fluctuando un poquito. La Biblia nos dice: toda alma que pecare morirá. Hello. ¿Cuántos saben qué es lo que pasa con el ser humano cuando muere? ¿Qué pasa con el ser humano cuando muere? ¿Qué es lo que los médicos, qué es lo que sucede cuando ellos declaran a una persona muerta? ¿Qué es lo que ha pasado?
Le dio un paro cardíaco y se murió. Un derrame cerebral y se murió. Andaba donde no debía andar y lo mataron. La cuestión es que murió. Pero ¿qué es lo que muere entonces? El cuerpo es el que muere. ¿Y por qué muere? Porque lo que le da vida sale de él, ¿verdad? Conforme a la Biblia nos dice de que el Dios mismo sopló aliento de vida en el hombre, y eso es lo que nos hace tener vida. Ese espíritu, ese aliento, dice la Biblia, se convirtió en un alma. Pero aquí lo que le quiero llamar la atención es en eso, que la Biblia nos dice el cuerpo que pecare, ahí dice el alma. ¿Me estoy explicando? Entonces, si el que muere es el cuerpo, ¿el alma muere? Entonces, porque la Biblia lo dice que sí, el alma que pecare morirá. Qué interesante, ¿no es cierto? Cuando nos ponemos realmente a ver lo que la Biblia dice, a estudiar realmente cómo la palabra del Señor nos pone todas las cosas como una perspectiva de verdad, entonces vamos a entender. Entonces nos vamos a dar cuenta de que cuando Él dice toda alma que pecare morirá, quiere decir que toda alma que no le agrada a Dios, toda alma que no es sabia, toda alma que no es avisada y se aparta del mal, morirá. ¿Y cuál es la muerte? Eso es a lo que se refiere la Biblia en Apocalipsis cuando dice la muerte segunda. La primera muerte es cuando el cuerpo y el alma son separados, pero la segunda muerte es cuando el alma ya no está en la presencia de Dios, quien es vida. Y ahí es donde muchos entienden que el alma termina, cesa de existir. No es cierto. La Biblia nos enseña de que hay un lugar al cual todas las almas que no son temerosas de Dios, que no se sometieron a la verdad bíblica y que no recibieron a Cristo como su Señor y Salvador, van a ir a parar a ese lugar de muerte, que quiere decir donde no estará la presencia de Dios. Y donde está la presencia de Dios, allí hay vida. Entonces todas estas almas, eso es lo que se le llama la segunda muerte. Porque acuérdense, lo que quiere decir muerte es separación. Cuando el alma deja el cuerpo, hay una separación. Eso es la muerte. Cuando el alma de los hombres impíos va a ser lanzado al lago de fuego, va a haber una separación. Ya no va a estar la presencia de Dios alrededor de ellos. A eso también se le llama muerte, y la Biblia lo llama la muerte segunda. Así es que, hermanos, tenemos que entender, tenemos que ser avisados, y el Señor lo ha hecho, Dios lo ha hecho, no solamente en tiempos remotos, antiguos, cuando al pueblo de Israel le mandaba profetas y les decía que se apartaran del mal, y el pueblo seguía de necio. ¿Y qué pasaba? Sufrían las calamidades de su pecado, sufrían las calamidades de su desobediencia. Lo mismo sucede hoy con todas las personas a las cuales llega el mensaje de la palabra diciéndoles: pórtate bien, no hagas cosas malas, busca a Dios. Y así es como encontramos la vida eterna. Ahí es cuando demostramos que realmente somos sabios y no tontos. Porque el tonto es como el avestruz. Ve venir la tormenta, la calamidad, y lo que hace solamente es meter la cabeza en un agujero. Cuando todo el cuerpo le queda afuera, va a morir. Así es la gente hoy en día. Están viendo que viene tormenta, los juicios de Dios están por ser derramados. Estamos viendo profecías cumplirse alrededor del mundo, y la gente sigue con la cabeza en el hoyo como el avestruz. Tenemos que predicarles a Cristo.
Tenemos que decirles, hey, hay un tiempo difícil que viene y tienen que salir de allí. Tienes que sacar tu cabeza y mirar que las cosas son reales, son verdaderas y que ya están por suceder. El tiempo del sonar del chofar, de la trompeta viene cuando la Biblia dice que Cristo vendrá por su pueblo. Los muertos en Cristo resucitarán y los que estén vivos serán transformados. En un instante, dice así, en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta. Aleluya. Tenemos que estar despiertos. Tenemos que sacar la cabeza del agujero. Hello, iglesia. ¿Para qué? Para que podamos oír esa trompeta. Para que podamos ascender a recibir a nuestro Salvador en las nubes. Así lo dice la Biblia. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos están contentos de que ese día viene? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Pues déle un aplauso, aunque sea para que yo sepa que usted le agradece. ¡Aleluya! Dios es la voz que nos está diciendo: prepárate, prepárate. Estás viendo las cosas que están escritas en la palabra de Dios como profecías y se están cumpliendo ante nuestros ojos. Estamos viendo, esa es la acción que ahora nos lleva. Dos cosas decía. La acción es una de ver y hay otra acción que solamente lo dejan pasar. Leímos el verso y ¿qué dice ahí? El verso bíblico nos decía de que las personas, el avisado ve el mal y se esconde. El avisado se prepara, hace algo para salvarse. Amén. Mas los simples, dice, pasan y reciben el daño. Así lo leímos, el último verso que leímos, ¿verdad que sí? Pasan y reciben el daño. Quiere decir que como que se ponen enfrente del problema para... Aleluya. Yo no creo que tanta gente quiere recibir mal, quiere recibir daño. ¿Por qué toda la gente le tiene miedo a la muerte? Por lo mismo, porque no quieren recibir ningún daño. Algunos le tienen miedo porque ni siquiera saben a dónde van. ¿Cuántos saben aquí dónde van? Aleluya, gloria a Dios por eso. Qué bueno que usted sabe dónde va. Y déjenme decirle, hay muchos que no saben. Muchos familiares suyos ni siquiera tienen idea de dónde van después de la muerte. Ahí es donde debemos trabajar, iglesia. Voy a decir otra vez, ahí debemos trabajar, iglesia. No para que sean religiosos, no para que se unan a una organización eclesiástica, nada de eso. Para que reciban a Cristo, el único Salvador de este mundo. Para que tengan esa experiencia espiritual de un Dios que te ama, que ha enviado a su Hijo a morir en una cruz por ti y que ha dado su Espíritu para que su Espíritu confirme en tu corazón que ahora sí eres hijo de Dios. Aleluya. Porque no todos lo son. ¿Cómo lo sé? Bueno, pues la Biblia lo dice. No específicamente, pero está implicado 100% en ello cuando dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que lo reciben Dios les da la potestad de ser hechos, llamados hijos de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 6 adelante. Ahí dice eso. Cuando Dios está hablando, habla a su pueblo porque le ama, porque no quiere que nadie se pierda. La Biblia me enseña también diciendo, porque Dios no desea la muerte del impío, Él desea que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Y es lo que debemos predicar.
No debemos de andar diciendo ahí, ay hermano, usted no sabe si el Espíritu Santo viene sobre usted, va a tener poder para esto, para aquello, para lo otro. Y muchos están más concentrados en eso y ni siquiera salvos son. Sonríe, Cristo te ama. Muchos están concentrados en buscar las bendiciones de Dios, pero no tienen al que bendice. Muchos allá afuera creen en Dios, pero quién sabe en cuál, porque el que yo creo no cree en Él. Porque les hablo de Él y me corren. Les quiero platicar de Él y me cierran la puerta. Quiero hablar de ellos, a ellos de Él y me ignoran. Entonces, ¿en cuál Dios crees? El Dios del dinero. El Dios de las posesiones. Hello. El Dios del bienestar. El Dios de darme gusto a mí. No, la Biblia me enseña que todo eso va a pasar, hermano. Posesiones, deseos, toda clase de cosas son vanidad, dice la Biblia, y todo pasará. Aleluya. Por eso hoy les hablo de algo que viene, de algo que Dios quiere que todos tengamos, que todos experimentemos. Y no esa base de religiones, esa base de relación. Debemos tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Eh? Gloria a Dios. Fíjense que tenemos otras dos cosas. La tercera es que debemos escondernos. ¿Cómo, pastor? Si tenemos que salir a predicar. Claro que sí. Tenemos que salir, no escondernos en esa manera de entenderlo, pero de escondernos de las calamidades, del problema, de la maldición, de los juicios, de todo lo malo que viene. Solo hay un escondite el que usted puede entrar, y es Cristo. Allí la Biblia dice, porque Él es mi refugio. Aleluya, mi libertador, dice la palabra, es Él. He aquí que para justicia reinará un rey, Cristo, y príncipes precedirán en juicio, y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Oigan, qué lindo. Está hablando de lo que nuestro Salvador es para todo aquel que lo recibe como Señor y Salvador. Que va a ser su refugio, va a ser su sombra ante un calor y un sol ardiente. Él es como una sombra que te trae alivio. Ese es Cristo. Por eso vino a morir en la cruz. Él no vino aquí nada más para que quedara en la historia algo maravilloso. No, hubo un propósito a través de todo eso, para que la maldición que había caído fuera quitada. Por eso la Biblia nos dice que Él fue maldito en la cruz, porque todo aquel que es colgado en un madero, maldito es, dice la Biblia. Y así fue Él, fue maldecido por nuestra causa, por nuestro pecado. Él llevó allí todo nuestro pecado. Lo único que tenemos que hacer es decirle, me arrepiento de mi pecado. Quiero que me perdone, Señor. Que la sangre de Cristo limpie todos mis pecados. Quiero recibir de tu Espíritu Santo para permanecer fiel. Todo aquel que hace esa decisión y esa oración a Dios, es a las personas que le llamamos salvos en Cristo. Tú lo puedes ser si tomas esa decisión. La segunda cosa de la tercera es que reciben el daño. Unos son guardados en el hueco de la mano del Señor para ser protegidos, para ser liberados de toda maldición, de todo juicio que va a venir a este mundo. Dios nos guarda y Él nos dice que Él es nuestro Salvador. ¿Salvador de qué? De eso.
de la hora de prueba que ha de venir a este mundo. Él nos salva, nos libra de ella. Por eso es menester, es necesario que se entienda que cuando predicamos a Cristo no es para que te unas a una iglesia, a una religión, no, es para que te libres del juicio que viene por el pecado. Porque Dios va a juzgar este mundo. Y así lo dice la Biblia. Esa es la razón por la que estamos aquí nosotros. Porque el Señor nos dijo en su palabra, Mateo capítulo 28, verso 19 en adelante: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto dijo, id y haced discípulos a la nación, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. ¡Aleluya! Él nunca nos dejará. Aunque las cosas se pongan feas, Él estará con nosotros. Y cuando el juicio venga a este mundo, que todos los juicios de Dios que leemos en el libro de Apocalipsis, cuando esas trompetas de juicio suenen, hermanos, dice la Biblia, que las estrellas caerán del cielo. Wow. Que las montañas temblarán de tal manera que habrá un terremoto como nunca lo ha habido, y que las montañas, oiga, se derrumbarán, que las islas desaparecerán. Aleluya. Que el mar se va a convertir en sangre. Oiga, todos esos juicios vienen. Y dice la Biblia, un ángel lo dijo: Señor, tú eres fiel y justo, y a todos los que han derramado la sangre les has dado a beber sangre. Porque se lo merecían. Dios es justo. Y al que es reo de condenación lo va a condenar. Pero al que confía en Él y es fiel en Él, lo va a salvar. Y ese es el aviso. Ahora, ¿eres un sabio o un tonto? ¿Un sabio o un tonto? La Biblia nos dice en Efesios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, oiga bien hermano, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Hermanos, aquí el Señor nos dijo que en esta vida, en esta tierra, Él daría solamente las añadiduras. O sea, para que vivas aquí, para que sobrevivas aquí y para que demuestres que realmente has creído en Él y que le eres fiel hasta la muerte, y entonces recibirás toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Aleluya. Esa es su promesa. Por eso, hermano, es bueno, es necesario que usted atienda a este mensaje. Amigo, amiga, es necesario que atiendas a este mensaje. Dios te dice: por eso envié a mi Hijo a morir en la cruz, para que no fueras tú el que estuviera allí. La Biblia nos dice: porque llevó Él nuestros pecados, sufrió nuestros dolores, fue masacrado, fue desfigurado. Lea capítulo 53 del libro de Isaías. 53, todo el capítulo, y ahí verá. Profetizado, se cumplió hace 2000 años, y hoy estamos predicando acerca de eso, porque sabemos que esa es la verdad, ese es el camino y esa es la vida para todo aquel que lo reciba. ¿Cuántos dicen amén?